Es para mí una tremenda satisfacción como presidente del Sevilla Fútbol Club estar en este foro en el Hotel Alfonso XIII para exponer dos temas de tendente actualidad del fútbol, no solo local sino nacional, como son los derechos televisivos del fútbol nacional y las normas prácticamente no publicitadas que la propia Liga Nacional de Fútbol Profesional ha puesto en marcha para esta temporada, con un periodo de transición de 2 años de obligado cumplimiento para todos los clubes profesionales, 42, que militan en primera y en segunda división. Si hago una afirmación genérica para comenzar esta conferencia diciendo que el fútbol profesional español pasa por un momento y una situación delicada, yo creo que no hago más que definir la realidad económica del fútbol profesional. Pasa por una situación delicada que indica que algunos de los clubes profesionales actuales se verán abocados a desaparecer y pasa por una situación delicada porque la credibilidad del propio fútbol profesional está ahora mismo en juego si no se llevan a efecto esas normas de obligado cumplimiento que ha puesto en marcha la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Sin embargo, y parece una paradoja del destino, fíjense ustedes que, pese a que la situación económica del fútbol profesional, como ahora veremos, no es delicada, sino prácticamente en un 70% de quiebra técnica, desde el punto de vista contable, el fútbol nacional pasa por uno de los mejores momentos de su historia. Hemos visto cómo recientemente la selección española de fútbol ha quedado campeona del mundo y hemos visto cómo la selección española ha podido en 2 ocasiones ganar la Copa de Europa de selecciones. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el fútbol está en esta situación delicada? Son varios los factores que así lo indican. En primer lugar, por la pérdida de competitividad económica. Solo Madrid y Barcelona atraen hoy día a los talentos al fútbol nacional. Y además, exceptuando Madrid y Barcelona, nadie puede retener a esos talentos que militan en sus equipos. Se ha perdido una gran importante parte de las fuentes de ingresos de patrocinio del fútbol nacional. No solo patrocinios privados, sino además patrocinios públicos. Ya no colaboran las administraciones públicas, ya no existen esas subvenciones de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, ni de forma directa ni de forma indirecta a través de las televisiones autonómicas. Los niveles de inversión de los clubes de fútbol en los últimos 5 años han sido muy superiores a los ingresos de caja que ellos tenían, pese a ser compañías mercantiles. Los conflictos entre la normativa concursal que prevé y permite la legislación general del Estado con la normativa administrativa que establecen los clubes de fútbol a través de la Liga y, sobre todo, a través de UEFA y FIFA, tienen un conflicto de intereses de tal suerte que las competiciones europeas regulan, y parece que van a regular en próximas fechas con muchísima más rotundidad, la imposibilidad de que clubes concursados puedan participar en competiciones europeas. Y además, si faltaba poco, la falta de consenso en el fútbol nacional, en el fútbol profesional, mediante los llamados G34, 30 o 20, que hace que todo el fútbol profesional, una parte importante de ello, esté enfrentada, hace que el producto Liga Nacional de Fútbol Profesional tenga poca aceptación en el mercado internacional. ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que la pérdida de competitividad respecto a otras ligas de nuestro entorno es una realidad que podríamos equipararla a que 2 y 2 son 4. La falta de transparencia y de austeridad en el fútbol nacional, las dudas razonables sobre la viabilidad de una parte importante de los clubes profesionales, el elevado nivel de endeudamiento del fútbol profesional. Fíjense ustedes que solo con la hacienda pública el fútbol profesional español tiene una deuda de alrededor de 700 millones de euros, además de deudas con clubes y otros jugadores, que son 3 conceptos de deuda que no admite UEFA para participar en competiciones europeas. Las menores inversiones en contratación, para daros un dato significativo, quitando Madrid y Barcelona, en los últimos 2 años se ha descendido el presupuesto de los clubes de fútbol en cerca de un 15%. La pérdida de valor internacional de la Liga BBVA para captar inversores, sponsors o incrementar el valor de los derechos internacionales del fútbol y la crisis institucional de la Liga Nacional de Fútbol Profesional son los conceptos que entiendo desde el lugar que ocupo que han abocado a la situación actual
del fútbol profesional. Derechos audiovisuales, derechos televisivos. ¿Cuál es la situación actual del fútbol profesional español? Como decía el alcalde, estamos en una comercialización individual. Hay además la imposición legal de un partido en abierto por mandato estatal. El derecho de información está también regulado por ley en cuanto a los resúmenes en abierto de los partidos de fútbol. El número de ventanas de emisión es el único de Europa que se retransmiten todos los partidos en directo. 10 ventanas por semana, 20 equipos que disputan el fútbol profesional. Y además, los ingresos de televisión es el más desigual de toda Europa. Es decir, que somos el culo del mundo en todo, pero en el reparto de derechos televisivos somos los más desiguales de todo el continente. Comparativamente, de 1 a 12 es lo que perciben Madrid y Barcelona, comparando con el que menos perciben. Los operadores televisivos, además, prefieren la negociación individual porque quitan el valor del conjunto de la compra de los derechos televisivos de la Liga. Y, además, los problemas de solvencia que puedan existir en los dos operadores televisivos podrían llevar a la quiebra total del fútbol profesional español. Dios quiera que Mediapro y Sogecable puedan superar sus problemas económicos. Una visión general de la situación financiera del fútbol nacional indica que 10 de los 11 clubes de los 18 de Primera División, quitando Madrid y Barcelona, nosotros tenemos que el reparto de los derechos televisivos, el 56% se lo llevan Madrid y Barcelona. El 44% es para el resto de clubes profesionales. Fíjense con una visión general de la economía de los clubes, que entre Madrid y Barcelona presentaron alrededor de 25 millones de euros de ingresos positivos, de beneficios de gestión de la pasada temporada. Por el contrario, el resto de clubes de Primera División perdieron 100 millones de euros. España es el único país de las principales ligas europeas que cuenta con un modelo de negociación individual. Y España es el único país de la Comunidad Económica Europea donde el nivel de reparto de los derechos televisivos es de 1 a 12 comparativamente del primero al que menos recibe. En Italia, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, 4 principales ligas europeas, además de España, la venta se hace colectiva, es decir, el paquete en su conjunto del fútbol profesional. La comercialización se hace de forma distinta. Bien es verdad que la Liga Italiana posee un asesor externo que es el que comercializa todos los derechos de televisión y, sin embargo, en Inglaterra, Alemania y Francia es la Liga la que vende los derechos televisivos. La propiedad de los derechos televisivos es de los clubes en España, en Inglaterra, en Alemania y en Italia. Y solo en Francia la Federación cede los derechos a la Liga, que también los comercializa. Los partidos retransmitidos, fíjense ustedes si es uno de los problemas del fútbol nacional, en España se retransmiten todos. En Italia, todos o gran parte de ellos coinciden en horario. En España, todos los partidos tienen distinto horario. En Inglaterra, 138 partidos de esta pasada temporada, el 50% aproximadamente, no se televisan, están sombreados. En Alemania, todos coinciden en horario, o al menos el 90%. Y en Francia, la mayor parte coincide en horario y también aproximadamente el 50% se ven encerrados y no tienen retransmisión televisiva. El criterio de reparto de derechos televisivos en Europa, para que vean ustedes la desigualdad, es el siguiente. En España, en Madrid y Barcelona cobran 12 veces más de lo que cobran los últimos del reparto. Podríamos identificar como ellos a Osasuna o Rayo. En Inglaterra, el 50% de los derechos televisivos se reparten de manera lineal. El restante 50%, se reparten por criterio deportivo o por audiencia o partidos televisados. En Italia, el 40% de los derechos nacionales y el 100% de los derechos internacionales se reparten por igual. El 30% por criterio deportivo y el resto por audiencia o partidos televisados. En Alemania, el 100% de los derechos nacionales e internacionales se reparte por criterio deportivo. Y en Francia, el 50% de los derechos nacionales e internacionales de manera lineal, el 30% por criterio deportivo y el 20% de los derechos nacionales e internacionales por otros criterios.
El ranking, como he dicho, en España, el que más cobra 12 veces más que los últimos. En Italia la proporción es de 1 a 4. El que gana la Liga cobra 4 veces más que el que desciende de categoría como último. En Inglaterra, por haceros un ejemplo del fútbol más competitivo del continente, el Manchester United, que ha ganado las 3 últimas ligas, gana el doble del último del campeonato, solo el doble. Y en Alemania exactamente igual. Si este criterio de reparto en conjunto de las ligas europeas lo traspoláramos al fútbol nacional, Madrid y Barcelona percibirían el 7% cada uno de los derechos televisivos, no el 55%, el 14% entre los dos, y la tarta de los derechos televisivos se repartiría de distintas formas. ¿Qué habría que hacer para solventar el problema del reparto de los derechos televisivos y de la quiebra técnica del fútbol nacional? Según mi parecer, habría que ir a la centralización de la venta de los derechos televisivos, dotar de mayor transparencia la explotación de los derechos de televisión, permitiendo maximizar los acuerdos con operadores nacionales e internacionales líderes en su mercado mediante la venta de paquetes vía subasta, una mayor eficiencia y profesionalización en el proceso de venta de los derechos, eliminar el partido en abierto, que no existe en ninguna liga europea, y limitación de las emisiones de los resúmenes de abierto, por la paquetización de la emisión del abierto para poder venderla, y la implementación de estrategias comerciales conjuntas de operadores y Liga Nacional de Fútbol Profesional, conociendo previamente, como existe en las ligas europeas, el calendario y la retransmisión de los partidos y horarios al principio del campeonato, y no como ocurre aquí 10 días antes de celebrarse el evento. El segundo tema objeto de la conferencia, intentaré simplificar para dar tiempo a las preguntas que quieran hacer, son las normas y criterios para la elaboración de los presupuestos de clubes y sociedades anónimas deportivas, a las que no se le ha dado mucha publicidad y que ha puesto en marcha el fútbol profesional en esta temporada, consecuencia de la delicada situación económica de los clubes del fútbol profesional. Esas normas, que, como digo, tendrán un periodo de puesta en marcha de 2 temporadas, hará que, de alguna forma, se regule la situación financiera e incluso presupuestaria de los clubes profesionales del fútbol profesional. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? 22 de los 36 clubes profesionales del fútbol nacional han presentado concurso de acreedores en los últimos años. La deuda con la hacienda pública es de alrededor de 700 millones de euros al cierre del ejercicio 2012, y los pasivos de los clubes profesionales se cifran en la actualidad en alrededor de 3.600 millones de euros para los clubes de primera división al cierre del ejercicio 2012. Esos son los principales motivos que han llevado a la Liga Nacional de Fútbol Profesional a la autorregulación del sector. La pretensión básica es corregir ese desequilibrio económico que existe en los clubes de fútbol, con la finalidad de, a través de la presión, limitando la inscripción de jugadores en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que será la primera temporada en la que se haga, y la validación de los presupuestos de todos los clubes profesionales. Los clubes deberán presentar anualmente los presupuestos de ingresos y gastos, los presupuestos de tesorería, los presupuestos de inversiones y desinversiones y el presupuesto de financiación de cada temporada. Los ingresos y gastos solo se podrán sobrepasar mediante justificación aceptada por la Oficina de Validación de Presupuestos, que es el órgano que ha puesto en funcionamiento la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Este organismo, que está montado en la propia Liga Nacional de Fútbol Profesional, será designado por la Comisión Delegada de la Liga a propuesta del presidente de este organismo. Se requerirá autorización de la oficina o el órgano de validación de presupuestos si se superan los importes de la temporada anterior en ingresos de Liga, Copa, abonos y socios y ventas de tienda y publicidad, es decir, prácticamente en la totalidad, la media de las 3 últimas temporadas de ingresos por competición europea, los importes basados en contratos suscritos por retransmisiones televisivas y comercialización, patrocinios y publicidad, y los ingresos provenientes de la Liga y apuestas que informa la propia Liga de Fútbol Profesional. Habrá un periodo transitorio en las 2 próximas temporadas, pero
solo a los clubes más saneados, entre los que se encuentra el Sevilla Fútbol Club, se le va a exonerar de determinadas medidas de control y de la aprobación de ese presupuesto de ingresos y gastos para las próximas temporadas. A los clubes con la situación más saneada, entre los que se encuentran los 4 clubes no sociedades anónimas deportivas del fútbol nacional, Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao y Osasuna, y el Sevilla Fútbol Club, se les va a permitir que con un límite de los fondos propios que atesoran puedan incrementar el 30% de su cifra de negocios de la última temporada en cuanto al presupuesto de la siguiente. Vuelvo a repetir que entre ellos, afortunadamente, se encuentra el Sevilla Fútbol Club. El proceso de aprobación de presupuesto, aunque la mayor parte de ustedes no lo conozcan, ha tenido el cierre el 30 de abril. Los clubes no saneados han tenido que presentar sus presupuestos para la validación por la Oficina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional este pasado 30 de abril, y aquellos clubes que no cumplan con los anteriores requisitos, la Oficina de Validación de Presupuestos se los echará para atrás y le dirá qué presupuesto es el que le afecta para la próxima temporada. Como clubes saneados, la Liga Nacional de Fútbol Profesional ha establecido a aquellos que hayan obtenido en la penúltima temporada un beneficio antes de impuestos superior al 3% de la cifra de negocio y que el último 31 de diciembre tengan un pasivo exigible con vencimiento no superior a 2 años, reducido por la tesorería y otras partidas, inferior al 125% de la cifra de negocio de la penúltima temporada. El paso dado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional era imprescindible, era necesario y evidentemente va en la buena dirección. Va a provocar una reducción de la retribución media de los futbolistas profesionales en España, de ahí que la AFE haya mostrado su preocupación por esa retribución. Yo entiendo desde el punto de vista de los clubes de fútbol, desde el punto de vista profesional, que por el contrario, la AFE debería preocuparse más por las expectativas de cobro de los actuales salarios del fútbol profesional, porque llegará el momento en que los clubes de fútbol no podrán satisfacerlo, y a buen seguro que las normas van a afectar a los traspasos de futbolistas y a los ingresos de esos profesionales en la Liga actual española. Yo creo que el próximo verano veremos cómo se renovarán menos las plantillas, se verán menos adquisiciones de futbolistas. Desgraciadamente seguirán emigrando muchos de los talentos, como ha ocurrido en las 2 últimas temporadas del fútbol nacional. Eso no ocurría antes y esperemos que la Liga Nacional de Fútbol Profesional sepa defender los intereses de todos, es decir, del colectivo, y no los intereses de unos pocos, es decir, solo de Madrid y Barcelona. Muchas gracias.